Bueno, a ver, decía el ministro, 300 millones de bolivianos. Agroquímicos, maquinaria y terrenos que ya no sirven porque dejaron que se volvieron en terrenos no operables. Estoy con la doctora Magalí Bustamante, fiscal asignada a las investigaciones del caso Beagro. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto tenerla acá en el Noches Sin Tregua. El ministro hablaba de 300 millones, pero inicialmente la investigación que está en curso contra el señor Ramiro Villalpando habla de un daño de 101 millones. Me imagino que son varios proyectos que se están investigando. En este caso, o en el caso del exgerente Villalpando, ¿de qué proyecto o de qué proyectos específicamente estamos hablando? Adelante, doctora, muy buenas noches, la escuchamos. Gracias, buenas noches, Jorge Tejerina. Efectivamente, la querella que ha sido formalizada por la empresa boliviana de producción agropecuaria Beagro inicialmente establece una pérdida económica de 101.065.912 bolivianos. No obstante, cumple establecer que es hecho presente el representante legal de Beagro a los efectos de presentar su declaración informativa en calidad de denunciante, víctima y querellante. Además, en su declaración, este ciudadano menciona que serían más de 120 millones de bolivianos la afectación que se habría realizado en contra del Estado. Las deficiencias financieras, las irregularidades operativas y administrativas que se han detectado a través de los informes técnicos financieros establecen que se han tomado decisiones que son arbitrarias. Entre ellas se ha podido identificar gastos de personal injustificado, desproporción en movimiento de almacenes, contrataciones innecesarias, inclusive la emisión o la recepción de facturas de empresas inexistentes, motivos por el cual el Servicio de Impuestos Nacionales le ha cobrado a la empresa Beagro el 13% de las facturas que habrían sido observadas. Proyectos en realidad identificados como tal se tienen en la ciudad de Santa Cruz. Tenemos conocimiento de que existen por lo menos 7 denuncias que vinculan al ex gerente ejecutivo de Beagro en los procesos de contratación, adquisición de semilla, de maquinaria y de otros insumos. Pero el caso principal que se está ventilando en este departamento de La Paz se debe a los manejos económicos que se han realizado de este patrimonio propio con el que contaba Beagro. El Ministerio Público, a través de la recopilación de la información que se ha obtenido, ha podido determinar que efectivamente se han realizado gastos discrecionales. Se anuncia en la querella que efectivamente se habría adquirido insumos que finalmente no han sido utilizados y posterior a ello se ha seguido adquiriendo mayor cantidad de semilla que no ha sido correctamente almacenada y por lo tanto se ha tenido también un deterioro, un decremento de estos insumos. Es llamativo para el Ministerio Público que en solo 2 años de gestión, estamos hablando del 2022, 2023, 2024, Beagro ya reportaba números rojos, tenía deudas acumuladas por pago de deudas a corto y largo plazo, se debía el pago a los proveedores de algunos insumos, se tenían cuentas pendientes consistentes en la devolución por las garantías de cumplimiento del 7% que son retenidas por Beagro precisamente para garantizar el cumplimiento de la obligación con la empresa contratista, los cuales se han ido acumulando. Lo propio se tiene en relación al pago de sueldos y salarios de servidores públicos de Beagro que determinan que las determinaciones que han sido asumidas por sus autoridades, principalmente por el exgerente ejecutivo, no han sido las adecuadas.
mucho menos se han tomado las medidas necesarias para reencauzar y prevenir que haya mayor pérdida económica. Otro dato novedoso es que se ha informado por el entonces director ejecutivo que existía bastante siembra. No obstante, en el informe final de actividades que presenta ante su destitución de esta institución, refiere que se habrían sembrado, por ejemplo, 23 parcelas, o de las cuales únicamente 3 no han tenido pérdidas, es decir, que 20 sí reportaban un detrimento económico para el Estado. Estas circunstancias han determinado que exista una quiebra financiera en esta institución. Se ha presentado la querella, se ha personado también el Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, que se denomina así ahora, y están coadyuvando con la investigación a los efectos de poder reconstruir la información y establecer la existencia o no de la responsabilidad penal que pudiese emerger de la conducta que ha sido desplegada por los ex servidores públicos de esta institución. Bueno, a ver, algunos datos importantes. Esta empresa fue creada el 2022 con un capital de 140 millones de bolivianos. 140 millones de bolivianos. Después de 2 años, esta empresa quebró. Hay una quiebra técnica de la empresa, es lo que nos está diciendo la doctora Magalí Bustamante, que es la fiscal encargada de la investigación. 23 parcelas se sembraron, 20, chao, solamente 3 no reportaron pérdidas. Se fue a la quiebra esta empresa. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las cabezas de ganado? Porque hablaban de que se iban a vender 8,000 cabezas de ganado y que después se iba a alcanzar un número mayor a las 10,000 cabezas de ganado. ¿Dónde está ese ganado? Este dato específico, entiendo, corresponde a un caso que ha sido aperturado en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. El Ministerio Público efectivamente tiene el reporte de estos casos, pero la relación de hechos es diferente, ocupa un inicio de investigación diferente a cargo del control jurisdiccional que compete a esa jurisdicción territorial. Como le manifestaba Jorge, el tema principal en la ciudad de La Paz es el macro respecto inclusive al alquiler de oficinas, pagos de salarios, que se había sugerido por un ex ministro de Estado que sean recortados, puesto que los gerentes de varias áreas se encontraban en la ciudad de La Paz, cuando el trabajo debía ser precisamente desarrollado en Santa Cruz de la Sierra, que es la locación donde debía verificarse, operativizarse, administrarse, vigilarse el tema de el agro y también de las cabezas de ganado. Pero son procesos de contratación en los que han intervenido otros servidores públicos de ese departamento que están siendo también investigados, vinculados a las determinaciones que habría asumido en ese entonces el gerente ejecutivo de Viagro. Muy bien, doctora, ¿de quién dependía y cuántas personas más? Entiendo que por lo menos son 7, 8 personas, no sé si el número es el correcto, ex funcionarios, entre ellos algunos exministros, que tienen directamente relación en lo que significaba la supervisión como MAES, el hacer el seguimiento a una empresa que nace el 2022 con 140 millones de bolivianos y que para el 2024, 2025 ya reportaba pérdidas, ya estaba en quiebra. En 2, 3 años quebraron esa empresa, es lo que se está investigando. El mal manejo económico financiero de la empresa. Y en Santa Cruz hay denuncias que ya son de proyectos en específico. ¿Cuánta gente y de qué niveles se está también investigando? Bien, en la ciudad de La Paz tenemos el inicio de la investigación en primera instancia contra 6 personas. El gerente ejecutivo, que ahora se encuentra aprehendido a la espera de la audiencia de consideración de medidas cautelares. Se tenían 2 exministros del área y personal del área financiera administrativa que tenían conocimiento de los manejos económicos que se realizaban al interior de esta empresa estratégica.
Posteriormente, con el avance de la investigación, las declaraciones que han sido producidas en el Ministerio Público, se ha tenido noticia de la participación de otro exministro del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y la empresa boliviana de producción agropecuaria ha tenido a bien ampliar esta querella. Es así que el Ministerio Público ha compulsado estos antecedentes y estableciéndose que efectivamente las fechas, los hechos tienen correlación, se ha informado a la Autoridad de Control Jurisdiccional la ampliación de la investigación y ahora se tienen 7 investigados en esta causa. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, le agradezco mucho. El ministro adelantaba que el daño económico estimado es de 300 millones. Y claro, la empresa se creó con 140. Uno diría, ¿por qué 300? Por los contratos que se hicieron, por las compras que no se pagaron, el acumulado, el tema de impuestos, bueno, todo aquello fue precisamente subiendo. Lo que se está investigando en La Paz es la quiebra de una empresa. En 2 años la quebraron, a pesar de tener este capital. Y lo que más llama la atención, los proyectos, la mayor cantidad de proyectos era en Santa Cruz y todos trabajaban desde acá, los gerentes desde acá a control remoto. Bueno, una cosa que uno no puede creer. De verdad que es un daño económico importante al Estado. Vamos a estar haciendo el seguimiento ya de los proyectos en específico, por ejemplo, de las miles de cabezas de ganado, ¿dónde están? Bueno, doctora, le agradezco mucho, como siempre, un gusto tenerla acá en el programa. Gracias por la información. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Ramiro Villarpando, ex gerente de Beagro, y otras ex autoridades, ex ministros que tienen que ver con la quiebra de esta empresa. La quebraron. Le dieron 140 millones para que el 2022 trabajara. Al 2024 ya estaba quebrado. Al 2025 ya no había más que hacer. Y se reportaban y salían en medios a decir, sí, 8.000 hectáreas de sorgo, maíz se han sembrado. Bueno, en los números a los que ha accedido la Fiscalía, se habían plantado 23 parcelas. 20, chao, pérdida. No dieron. Solamente 3 fueron productivas. Claro, todo era pérdida. Semillas que no estaban bien almacenadas. Agroinsumos que no estaban bien almacenados, maquinaria, terrenos. Fue perder. Mire, pregúntenles, ¿alguien quiere pasar el curso rápido, crear una empresa y quebrarla en 2 años, 3 años? Bueno, ahí la Fiscalía nos ha dado algunos datos. Cómo quebrar una empresa en tiempo récord. Seguimos.